Apreciados seguidores de tutorialesvirtuales.com, les doy la bienvenida a un nuevo tutorial de esta construcción de un sistema de clasificados con Laravel 9. Hasta este momento entonces hemos preparado el entorno en Mac OS. Aparte de eso hemos creado el proyecto y lo hemos publicado en Git. Hemos seleccionado también el template Bootstrap 5 con el que vamos a trabajar en el proyecto y hemos creado el modelo entidad-relación que ustedes pueden ver en pantalla en este momento. El día de hoy entonces vamos a echar mano del código y vamos a crear las migraciones. Voy a explicarles, voy a enseñarles de qué se tratan las migraciones, para qué son las migraciones y cómo funcionan los seeders. La idea entonces es, yo voy a crear un par de migraciones para un par de tablas, alguna tabla en particular que tenga relaciones para enseñarles cómo se hacen las relaciones en un modelo entidad-relación basado en Laravel, y posteriormente crearé un seeder para llenar alguna de esas tablas, y la idea es que haré posteriormente todo eso fuera de línea, crear todas estas migraciones para todas estas tablas con los seeders correspondientes, obviamente para no dedicar un video tan largo a crear cada una de estas migraciones, sabiendo que es un proceso completamente repetitivo. La idea entonces es que cada uno de ustedes lo pueda hacer y de esta manera entonces podamos progresar en nuestro proyecto a la hora de empezar el código como tal. Sean bienvenidos entonces a este tutorial. Voy a crear entonces en este tutorial la migración para la tipo de publicación, para el config tipo de publicación, y voy a crear también la migración para el config menú. Con esto ya nos va a quedar entonces enseñado cómo se crea una migración para una tabla tan sencilla como esta, pero también cómo crear una migración para una tabla que tenga relaciones. Pues como pueden ver, aquí tenemos relaciones en esta tabla. Nos vamos entonces, en este momentico, aquí tengo el proyecto clasificados y voy a entrar entonces en el terminal. Aquí estoy usando el terminal directamente en mi Visual Studio Code, y para crear una migración es muy sencillo. Hay varias maneras de crear también una migración en Laravel. Se puede crear de manera automática utilizando una nomenclatura en inglés, pero a mí me gusta trabajar todo en español, entonces les voy a enseñar cómo se crea en español de manera sencilla. Simplemente ejecutamos artisan. Bueno, es importante que si ustedes no tienen MySysAN, creo que es que se llama MyZSH, entonces yo en MyZSH tengo un plugin que es el plugin de Laravel, y esto me ayuda a no tener que estar haciendo todo el tiempo PHP artisan, sino que simplemente digo artisan y ya con esto tengo lo que necesito. Aparte de eso, no solamente es lo único. De hecho, voy a mostrarles en este momento qué ayudas nos presenta este plugin para los que lo quieran utilizar. Aquí está la página oficial de MyZSH. Eso soy una manera de pronunciarlo, pero muy malo yo para pronunciar ese tipo de cosas. Aquí encuentra usted cómo instalar en, en su computador MyZSH, y aquí pueden ver los plugins. Entonces ustedes pueden ir al plugin de Laravel y se dan cuenta todo lo que se hace. Por ejemplo, el alias artisan ya me ejecuta artisan, PHP artisan. Si quiero, por ejemplo, PHP artisan ser, no es sino paz y ya. Y note que si quiero crear una migración, por ejemplo, aquí está make migration. Vamos a ver si está por acá. Bueno, no está main model, bueno, no está main migration, pero note que está main model, main controller, main seeder, y aquí están los alias que se pueden utilizar para eso. Aquí está cómo ejecutar, por ejemplo, los cachés. Todo esto es fácil hacerlo. Entonces, con este plugin de OMyZSH, yo lo que voy a hacer es hacerlo directamente aquí. Entonces, artisan main migration. Entonces vamos a crear una migración. Esa migración la voy a llamar crear tabla y le doy el nombre de la tabla. ¿Cómo se llama esa tabla? En este caso se llama config tipo publicación. Entonces, config tipo publicación. Ya con esto él me va a crear una migración, pero aparte de eso le voy a pasar un parámetro que es el parámetro create, porque le voy a decir que esto realmente lo que debe ejecutarme es todo el código para crear una tabla. Y aquí en create simplemente le digo cómo se llama esa tabla, config
tipo publicación. Ya con esto, si yo le doy enter, entonces nota que él me crea una tabla. Vamos aquí a las migraciones, migration. Ya me ha creado un archivo, una clase con la fecha específica de un timestamp, con el nombre del archivo crear tabla config tipo publicación. Y aquí adentro usted se va a dar cuenta que ya él invocó alfasa schema y aquí me dice create. Esto porque yo le pasé el parámetro create ya con el ID de la tabla, que si usted verifica este ID de la tabla no es sino otra cosa que él cree un big increment. Aquí lo único que le he dicho es que por favor vaya a la referencia de este o aquí ir a definición y simplemente acá tengo la posibilidad de ver qué es lo que hace ese table edit, que simplemente retorna y me crea un campo bit increments con el nombre de este campo que es ID. Entonces, y ya me crea aparte de eso los timestamp, que si usted viene a timestamp, entonces él va a crear el campo create add y update add como tal, nullable ambos. Esto para tener lo que es la auditoría de esa tabla. ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno, entremos a esa tabla y vemos que tenemos un campo que se llama nombre de tipo varchar de 150 con un atributo unique, o sea, solo puede existir en esa tabla un único nombre o un registro con ese nombre específico. Así que vamos a crearlo table string para crear un varchar como tal. El nombre es nombre y es de 150. Entonces note que aquí están los datos de eso. Lo estoy pegando a lo que tenemos acá en el modelo entidad. 150 debe ser unique, entonces le paso el parámetro unique. Y ya con esto, cuando yo cree la migración, nos vamos a dar cuenta que entonces Laravel me va a crear una tabla con este nombre config tipo publicación, con un campo llamado ID, con dos campos, uno llamado create add y update add de tipo timestamp nullables y un campo de tipo un campo de tipo string o varchar llamado nombre de 150 caracteres con un atributo unique o un index unique. Ya ha quedado esa migración, así de sencillo se usan las migraciones en Laravel. Bueno, me salté un paso acá y es importante. ¿Qué son las migraciones? Bueno, las migraciones no es sino otra cosa como usted llevar el control de versiones de su base de datos. No creamos una base de datos nosotros directamente o no creamos las tablas dentro de esa base de datos directamente, sino que las creamos a través del sistema de migración de Laravel y esto nos va a permitir entonces tener en código incluso cuál es el modelo entidad relación que nosotros estamos trabajando. Ahora voy a crear, podría crear aquí otra tabla cualquiera, pero ya ustedes las trabajarán de acuerdo al LR. Aquí está LR. Entonces voy a ir a crear la tabla config menú. En esta tabla config menú vamos a crearla. Entonces se dan cuenta que tengo varios campos varchar. Tengo por acá un int y tengo por acá un nullable y tenemos por acá uno que se llama config menu id, que es una relación a esta misma tabla, que es una que tiene un for y key a esta misma tabla. Entonces voy a enseñarles cómo se hace esto en Laravel. Lo primero que voy a hacer es que creo otra vez, venimos acá y creamos que me creo una migración ya no de la tabla config tipo publicación, sino config menú. Déjeme cierro esto y vuelvo y lo abro para... Listo, aquí tenemos, déjeme yo hago un CLS acá, un minutico, un clear y otra vez. Artisan, main migration y la tabla se llama entonces config menú. Vamos a llamarla así, crear tabla config menú y le paso create y le digo config menú. Entonces note la manera de crear estas tablas. Yo creo un archivo, le paso el atributo create config menú. La otra manera de hacer esto creo que es de la siguiente manera. Si no me equivoco, voy a crear otra tabla, por ejemplo, que se llame config categoría. Vamos a crear esta tabla config categoría, pero lo vamos a hacer artisan make migration y le voy a decir simplemente create table categoría. Ya.
Con esto, entonces notemos que yo no le pasé aquí el create, el nombre de la tabla, pero debió haberlo creado. Aquí está, ¿sí ves? Tabla categoría. Aquí está, tabla categoría y aquí está entonces config menú, config menú. Aquí el problema es que note que me creó ese create con tabla categoría. Debe haberle dicho, vamos a mirar, voy a borrar esto, eliminar, ahora la papelera y vamos a volver a crear create config categoría. A ver qué pasa. Entonces venimos aquí, create config categoría y aquí ya me creó. Entonces create config categoría. Simplemente con decirle en inglés create yo ya no tengo que pasarle. Pero como me gusta crear las tablas en español, note que aquí está create password, create file, create personal access token. Entonces aquí lo que voy a hacer es eliminar este de acá nuevamente y vamos a crearlo así. Immigration. Crear tabla config categoría y aquí le paso create config categoría. Listo, aquí tengo entonces la tabla config categoría, tipo de publicación, config menú. Bueno, voy a eliminar este nuevamente porque no va a ser el orden en que yo lo voy a crear. Aquí lo estoy haciendo simplemente para explicarles cómo funciona el proceso. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces voy a crear acá las de menú. Lo primero es que voy a crear un table, un signet big integer, y esto es porque este ID como tal me va a crear como es una relación con este mismo ID de esta tabla, esto me va a crear es un signet big integer. Entonces yo voy a crear acá un signet big integer también para relacionarme con este ID. ¿Cómo se va a llamar un signet big integer? Se va a llamar config menú ID. Y esto porque si usted viene aquí, usted se va a dar cuenta que aquí está config menú ID porque es una relación a esta misma tabla. Es una relación y note que es un signet y por eso le estoy poniendo también un signet. Entonces lo primero es que creo aquí un signet big integer. Aquí está config menú ID. Y posteriormente lo que voy a hacer es relacionar este campo como tal, lo voy a relacionar con esta misma tabla, con este ID de esta tabla, para decirle que esto es una relación, que esto es un for y key, una llave foránea a esta misma tabla, a este ID. Vamos entonces a hacerlo creando un table foreign. Aquí está. ¿Cómo se llama la columna? Bueno, la columna es esta tal cual. Listo. Posteriormente me dice, yo le puedo agregar cómo voy a llamar esa llave foránea. A mí me gusta llamar esas llaves foráneas de la siguiente manera. FK, el nombre de la tabla, config menú. ¿Y con qué se relaciona esa tabla? Bueno, se relaciona también con config menú. Y note que aquí ya no las pongo separadas, sino que la pongo junto para que no me quede tan larga esa llave foránea. Entonces esto es una llave foránea de config menú que se relaciona con el mismo config menú. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Luego le digo on o le digo references. ¿Sí? ¿A qué columna? A la columna ID. Esto va a ser una referencia a la columna ID de qué. Entonces, on, ¿de qué tabla? De la tabla config menú. Traigámosla aquí. Config menú. Y posteriormente le digo, ¿qué pasa? On delete. ¿Qué pasa cuando borren un registro de la tabla como tal? ¿Qué pasa cuando borren un registro de esta tabla? Bueno, yo le puedo decir que cuando borren el registro al que este hace referencia, que simplemente este lo ponga en set null. Porque notemos que este campo config menú va a ser un nullable. Y esto es nullable porque aquí la LR me dice que es nullable. O sea, un menú no necesariamente tiene hijos como tal. O no es hijo de otro menú, sino que es padre. Entonces todos los menús padres pues no van a tener realmente
un config menú idea, a no ser de que sea padre de otro como tal. Eso lo veremos posteriormente. Pero lo que estoy diciendo es que todos los menús que no tienen submenús, digámoslo, pues entonces simplemente un menú que no hace parte de un submenú no se le llena, no tiene un menú superior por encima de él. Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces, on delete set null y podemos decir que on update, que pase cuando se actualice. Por lo general se hace un restrict. Entonces, la restricción es que no deje que se actualice el ID como tal de un campo, de un menú. Si por ejemplo yo tengo un menú que se llama, no sé, categoría y tengo otro menú que se llama subcategoría, entonces que si me le van a cambiar el ID al menú categoría, si él tiene un submenú llamado subcategoría, por ejemplo, no le deje actualizar ese ID porque entonces tendríamos un problema ahí. Esto es lo que hacemos para hacer los for key como tal. Por lo general, cuando uno está trabajando también con esto, lo que se hace es que si borran un menú padre, pues borre todos los hijos. Esto es lo que se puede hacer. Note que aquí lo que puedo hacer es que si borran un menú padre, yo puedo decirle aquí cascade. O sea, que si borran un menú padre que tiene unos hijos, todos los hijos de ahí para allá también se borren. Lo que pasa es que aquí no es necesario porque podemos dejar ese menú, porque ese menú posteriormente se puede asociar a otro. Entonces, como es nullable acá, lo único que voy a decir es que lo pongan en null. Eso es lo único que voy a hacer ahí. Listo. Posteriormente vamos a crear los otros campos que pertenecen a esta tabla, que son nombre, URL y orden. Vamos entonces a nombre. Vamos a hacer una cosa aquí rápido. String. Y vamos a hacer esto aquí. Listo. Entonces tenemos nombre y tenemos URL. Y ambos son de 150. Y ambos son de 150. 150, perdón. Formateamos un poquito el código. Aquí, ¿qué más tenemos? Y tenemos luego un int. Entonces, tenemos aquí un table integer. Aquí está, que se llama orden, que es para ordenar esos menús, tener un número de orden. Y aquí dice que siempre debe ser por defecto 1. Entonces, lo que voy a hacer aquí es default 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre que se cree un menú, si incluso no llega a este orden, él automáticamente lo crea con 1 por defecto. Y por último tenemos un table string que se llama icono, creo que es de 50. Sí, aquí está, de 50. Y tenemos un nullable. No es necesario, no siempre ponen el icono de eso. Ok, y ahí ya lo tenemos. Ya tenemos entonces la migración de la tabla tipo publicación y la migración de config menú. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces vamos a hacer un seeder. ¿Qué son los seeder en Laravel? Bueno, los seeder en Laravel es la posibilidad que nosotros tenemos de poblar nuestras bases de datos con una información inicial que queramos. Obviamente una base de datos por lo general se debe llenar con la información que los usuarios vayan almacenando en ella a medida que van utilizando la plataforma, pero hay tablas que por lo general llevan una información inicial. Eso se puede llenar de varias maneras. Nosotros vamos a hacer un CRUD para cada una de estas tablas para poder administrar esa información, pero con Laravel, por ejemplo, esas tablas que son administrativas, como estas que están acá, nosotros podríamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con tipo publicación, son tablas que poquito se van a llenar o van a cambiar y todo el asunto, entonces uno lo que puede hacer es llenarlas a través de un seeder. Obviamente, como les digo, vamos a hacer para esto un CRUD, para tener un sistema de administración de cada una de estas tablas, pero voy a enseñarles cómo se llena a través de Laravel o cómo se pobla. Importante saber que con los Laravel tenemos un model factory o los factories de Laravel que nos permite también llenar las tablas con datos de ejemplo, con información de ejemplo. Pero lo que vamos a hacer en este tutorial es simplemente llenar una tabla con la información que nosotros queramos realmente. Así que aquí están los seeders y para crear un seeder es tan sencillo como clear
y voy a decirle entonces artisan Maicider. Notemos que por acá en OMyZSH tenemos Maicider PAMS. Entonces vamos, por ejemplo, a escribir esto acá y note que nos vamos a ahorrar todo esto. Simplemente les paso este dato y le digo cómo se llama ese seeder. Ese seeder se llama tipo publicación y por lo general se le pasa la palabra seeder, tipo publicación seeder. Notemos que ahí me lo creó ya, aquí tenemos tipo publicación seeder y note que entonces ha quedado creado. Hay varias maneras de llenar esto, yo les voy a enseñar cómo llenarlo aquí desde el RUM, pero eso se puede hacer a través de modelos también, pero yo lo hago por lo general aquí para tener para tener todo como todo separado lo del programa. Aquí realmente estoy llenando la base de datos. Hay maneras de hacerlo. Vamos a crear, hay una forma de hacerlo de una mejor manera que es simplemente creando el modelo para aquí mismo en el seeder como tal llenar esa base de datos con ese modelo. Así que vamos a crear ese modelo, pero vamos primero a poner la información aquí, qué es lo que debe de ir en el run como tal. Listo, entonces aquí tenemos, he creado una variable, un array como tal, con los tipos de publicaciones que van a ver en nuestro sistema de clasificados, servicios, vehículos, ¿sí? Y productos. Digamos que esas son las tres grandes categorías de lo que se puede publicar. Un usuario puede publicar un servicio, puede publicar un vehículo, sea un automóvil o una motocicleta, y pueden publicar productos como tal. Luego esto que tengo acá, notemos que estoy llamando al FasadDB, aquí está. Y esto lo que me permite es setear los 40K checks en 0 y luego habilitarlos nuevamente. ¿Esto por qué? Porque obviamente puede ser que mañana o pasado mañana yo ponga aquí otra categoría. Entonces no sé, cualquiera. ¿Qué va a pasar? Que entonces cuando yo corra los seeder nuevamente, si ya hay una relación que me permita o que esté conectado con esta, por ejemplo, hay una publicación que ya tiene un tipo de servicio, un vehículo, un producto, entonces no me va a dejar truncar esa tabla precisamente porque tiene relaciones, tiene for y keys y MySQL lo que hace es restringe que se pueda borrar precisamente esta tabla cuando esta tabla tiene IDs en otras tablas dependientes de esta. Para eso entonces lo que se hace es que se deshabilitan los chequeos de los for y keys en MySQL, se trunca esa base de datos, o sea, se borra la información que hay en esa base de datos. ¿En cuál base de datos? ¿En qué tabla? Perdón. En la tabla config tipo publicación, porque así se llama, y posteriormente que se trunque vuelve y se habilita. Y ya aquí lo que vamos a hacer entonces es a recorrer for each tipos as tipo. Aquí es, digamos, y posteriormente entonces vamos a crear esta data dentro de la base de datos simplemente sin este cualquiera de acá. Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Uno es que podemos utilizar el FASA, pero a mí me gusta usar los modelos debido a que el modelo me crea de una vez la fecha en los create add y update add para que yo no tenga que hacer eso manualmente, sino que el modelo lo haga. Para crear un modelo entonces vamos a hacerlo muy sencillo. Notemos que toda esta parte es la parte de configuración, entonces cada uno de estos modelos los voy a crear realmente dentro de un folder que se llame configuración. Voy a decirle aquí a esto, podemos hacer de una vez lo siguiente, me voy a adelantar a algo, make controller, y voy a decirle que voy a crear un controlador que se llama configuración, que está dentro de configuración, que se llama tipo publicación. Entonces así se va a llamar ese controlador, controller. Le voy a pasar el parámetro R, que quiere decir que es un controller de tipo resources, o sea, él automáticamente me va a crear el index, el create, el edit, el update, toda esta data me la va a crear, tipo de publicación controller, y le voy a pasar el modelo. Y el modelo va a ser configuración, o sea, voy a enlazar, déjeme yo
Perdón que esto no me deja ver como la información. Déjeme, yo cierro acá. Yo vuelvo y hago aquí. Artisan Make Controller. No sé por qué no me lo está dejando ver. Make Controller, entonces en configuración. Tipo publicación controller. Que sea un resources y le paso el parámetro model que va a estar también dentro de configuración. Es que no me lo deja ver. Bueno, dentro de configuración y se va a llamar tipo publicación. Cuando le diga enter a esta sentencia, entonces mire lo que él me dice. Me dice que si deseo generar un modelo dentro de models configuración tipo publicación. Yo le digo que sí. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a este controlador que este controlador va a trabajar directamente con ese modelo. Posteriormente vamos a hablar de los controladores. Aquí me estoy adelantando un paso simplemente para mostrarles cuál es la mejor manera de crear un modelo cuando ese modelo está relacionado con un controlador específicamente. Le digo que sí, entonces notemos que aquí en app, entonces ya tengo en HTTP controles, en configuración, mire que él me creó esa carpeta configuración, hay algo que se llama tipo publicación controller y mire que ya está aquí, index, create, store, shop, edit, y note que está directamente relacionado ya con tipo de publicación, con el modelo tipo de publicación. Aquí está. Entonces en tipo de publicación yo vengo acá y puedo verlo y este es el modelo. Lo primero es que usa las factorías del Laravel y esto les hablé anteriormente que es precisamente para que un modelo pueda rellenar datos de ejemplos de una base de datos. Aquí realmente no vamos a utilizar en este momento el hash factory, pero aquí sí hay algo que hay que hacer importante y es protected table y le voy a decir a esto cómo se llama la tabla que va a estar relacionada con este modelo. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque no estoy trabajando con la nomenclatura que el Laravel suele trabajar y es trabajar tablas en plural y modelos en singular y entonces yo le doy el nombre, el modelo va a buscar una tabla que se llama publications, tipo publications. Como esa tabla no existe, sino que tenemos una tabla que se llama config tipo publicación, yo tengo que decirle aquí que esa es la tabla config tipo publicación. Aquí ya está. Note que entonces le digo a este modelo que va a trabajar con esta tabla. Posteriormente, protected, voy a decirle aquí guarded. Voy a pasar algo vacío y yo les voy a explicar posteriormente qué es esto. De momento simplemente he creado un modelo que va a trabajar, que va a ser un modelo de la tabla config tipo publicación. Digamos que este va a ser la clase a través de la cual tratar con esta tabla como si fuera un objeto como tal. Entonces ya está listo. Ahorita si volvemos aquí al seeders y le decimos entonces que tipo publicación, aquí está, create y le paso tipo create. ¿Y qué le paso aquí? Le paso simplemente el nombre. ¿Cuál es el nombre? El campo, porque el campo llama así nombre tipo. Listo. Esto es lo único que tengo que hacer acá. Entonces note que estoy haciendo. Invoco a tipo publicación, él me lo trae acá, no se les olvide, yo lo hago automáticamente, a mí me lo hace Visual Studio Code. Entonces tipo de publicación que está relacionado con este modelo, con una tabla config tipo publicación y le digo que me cree un registro donde el tipo de campo nombre, aquí está, tipo publicación, nombre como tal, sea entonces este tipo que estoy recorriendo, servicios, vehículos, productos. Digamos que esto ya está listo, hay un paso más que hacer acá para que esto esté funcionando en los seeders y es llamar esa clase aquí, invocar esa clase aquí. Entonces vamos a invocar esa clase aquí, obviamente en database seeder, que esto es lo que va a ejecutar Laravel automáticamente cuando yo hago un dbseed. Ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces simplemente aquí hago un thiscall y empiezo a llamar a cada una de las clases. ¿Cuál es la clase? Entonces tipo publicación seeder clase.
Listo. Aquí voy poniendo y invocando, llamando a cada una de las clases que quiero que este CIDR me ejecute. Notemos que aquí, por ejemplo, hay la posibilidad, aquí está, de que me cree con el factory. Note que model user factory create me va a crear 10. Aquí hay otra manera de hacerlo, user factory create y el nombre y el email que quiero. Acá lo hace automáticamente el user factory, aquí lo hago directamente invocando y pasándole los atributos que quiero que me llenen esa tabla. Aquí entonces tipo publicación CIDR, lo que me va a hacer es, este es el controlador, después les explico cómo funciona, llamarme a este CIDR y ejecutarme todo lo que está dentro de este run. Vamos a ver qué pasa cuando haga entonces un artisan dbseed. Notemos que inmediatamente me genera un error y me dice que hay se ha denegado el acceso a root localhost. ¿Por qué? Porque realmente aquí en el env, pues yo tengo que una tabla que se llama database clasificados, mírenlo aquí está, pero esa tabla, vamos a mirar aquí, phpMyAdmin, entonces yo no tengo esa tabla aquí creada, voy a crear esa tabla en este momento, entonces bases de datos, clasificados, la voy a crear con UTF-8MB4 Spanish y ya he creado esa tabla. Ahora ya tengo la tabla clasificados, pero si yo vengo acá nuevamente y le digo Artisan DBC, note que me genera un error. ¿Por qué? Porque no se está logueando. ¿Y por qué no se está logueando? Porque el username es root y el password es root. Si hago esto, creo que ya no debería tener ningún problema. Vamos a mirar qué me dice. Todavía tengo un problema. Ah, claro, me dice, note, la base de la tabla o la vista clasificados.config tipo publicación no existe. ¿Y esto es por qué? Porque pues yo creé la migración, pero si usted viene aquí a la tabla, pues esto está vacío, no se ha creado la migración. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ejecutar la migración. ¿Cómo se ejecuta una migración en Laravel? Muy sencillo. Artisan migrate. Entonces notemos que ya me ha creado todo esto que estaba aquí, todo esto que está aquí, mire, el user table, el password reset table, el file jobs table, el personal, config tipo publicación y config menú. Si nosotros venimos acá y venimos a la estructura, aquí ya tenemos esas tablas listas. Y si vengo, por ejemplo, a config tipo publicación, entonces aquí tengo la tabla. Y si vengo aquí a los clasificados, tengo config menú y aquí está la estructura de esa tabla. Y me muestra todo. Incluso usted puede ver acá las relaciones y se da cuenta que esta, note que ya llama al for y key tal cual nosotros lo llamamos. Mírelo acá está. On delete null, on update restrict como lo creamos. La columna config menú ID pertenece a la base de datos clasificados al config menú ID tal cual nosotros lo creamos por Laravel. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahorita sí le digo artisan dbseed y note que ya me ha creado la migración, me dice running, tipo publicación CIDR la creó. Si venimos acá entonces a tipo publicación, nos vamos a dar cuenta que ahí está. Y note que ya tiene la fecha de creación y la fecha de actualización, la misma obviamente porque fue en el mismo día que se creó. Servicios, vehículos, productos. Esto se hace entonces, esa es la manera. Notemos que si yo vengo ahorita, por ejemplo, aquí y creo otra categoría, otro tipo, vuelvo y ejecuto los CIDRs y notemos que si vengo acá, aquí está otra vez otra. Podemos utilizar MyZSH. Vengamos acá a los plugins y aquí está la manera de correr los CIDRs. Aquí está, por ejemplo, PHP Artisan DBseed paths. Entonces usted viene aquí y si corremos esto, automáticamente me corre los CIDRs. Simplemente voy a borrar esta. Entonces es la manera de correr PHP Artisan DBseed, ¿sí? Es como las iniciales. Aquí ya está, lo corro y ya tenemos otra vez en nuestra base de datos. Aquí solamente esos tres y la base de datos ha quedado truncada. Queridos amigos de tutoriales virtuales, muchas gracias por su colaboración. Por favor den like a este video, por favor suscríbase al canal, apoyen con sus comentarios y apoyen también allí en Patreon, haciendo sus donaciones a través de PayPal. Las personas que requieran entonces el código ahora
Ya no, ya el mes de noviembre donde iba a estar completamente el código para siempre ya no está, pero si usted apoya a través de Patreon va a tener el acceso al código y a todo esto que estamos haciendo acá. Nos vemos entonces en el próximo tutorial.